Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Voy a pedir que entonces nos vayamos a la palabra que está en Salmos, capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y cuando revisamos nosotros las palabras bíblicas, cuando habla del varón, bienaventurado el varón, está diciendo de una manera genérica. La palabra es el hombre, y está hablando del hombre y de la mujer. En el Nuevo Testamento, después de que el Señor Jesucristo resucitó, hay unas frases muy importantes. Y dice: ya no hay judío o griego, ya no hay hombre o mujer, ya no hay libre o esclavo, sino que todos somos aceptos en el amado. Todos nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Así que cuando leas aquí, bienaventurado el varón, si tú eres mujer, también está hablando de ti. Bienaventurado el hijo, la hija de Dios, bienaventurada la persona, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No hace acepción de personas, bienaventurada la persona. Y entonces, fíjate que cuando estábamos en el campamento, en el congreso de jóvenes, estaban hablando acerca de multiplica tus talentos, y una de las charlas que les di a los jóvenes era acerca de cómo dar fruto. Y una parte importante de cómo dar fruto era encontrar deleite en la palabra de Dios, que no sea algo impuesto o que no sea una obligación, sino que sea un deleite. Pero cuando estaba yo estudiando esa charla, leí todo el capítulo 1 del libro de Salmos y me di cuenta que era mucho más profundo, y aunque en ese momento no podía por cuestiones de tiempo enseñar todo el capítulo, sin embargo retomo ese tiempo, retomo ese capítulo y esa enseñanza para verla completa desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y se llama enemigos de la bendición, porque hay veces que Dios nos dice, haz esto para ser bendecido, pero hay veces que Dios nos dice, no hagas esto para que no pierdas la bendición. Hay veces que nos dice el Señor, haz esto, y hay veces que nos dice, no hagas esto. Son instrucciones de parte de Dios. Y este primer versículo nos está diciendo claramente lo que no debemos de hacer para que al final podamos nosotros tener la prosperidad de decir, todo lo que hace prospera y da fruto en su tiempo. Son promesas increíbles. Imagínate que te dijera yo, ¿sabes qué? Hay un curso que yo tomé, y a partir de que tomé ese curso, todas las cosas que ha hecho han prosperado. Todo, absolutamente todo, familiar, económicamente, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en el ministerio, en la familia, en la educación de mis hijos. Absolutamente todo lo que he hecho prospera. Sí, y te dijera yo, pero ese es un curso muy caro, pero te lo recomiendo. ¿Quién tomaría ese curso? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Sería una locura. Y si te dijeran, no, el curso vale 30,000 pesos. Oye, pero saliendo de ahí, todo lo que hagas vas a prosperar. Yo sí lo tomaba. Si me dijeran, vale 50,000 pesos, yo sí lo tomaba. Bueno, pues quiero decirte que el Señor nos está diciendo aquí, si nosotros hacemos lo que dice el versículo 1 y el versículo 2,
del Salmo dice al final, todo lo que hagas prosperará. Así que pon una atención impresionante, porque probablemente esta es la promesa más grande de la Biblia para nuestro tiempo en esta tierra. Hay una promesa todavía mayor, que es la vida eterna. Esa es la promesa del Hijo de Dios. Y todo lo que pase en esta tierra aquí lo vamos a dejar. Si haces una empresa y es sumamente próspera, el día que te mueras, todo se va a quedar aquí. No te vas a llevar ni tu dinero, ni tu ropa, ni tus casas, ni absolutamente nada que hayas hecho en esta tierra. Pero sin embargo, todos nosotros nos gusta que nos vaya bien. ¿Será que alguien emprende algo para fracasar? ¿Será que alguien emprende una familia para divorciarse? ¿Será que alguien tiene hijos para que al final terminen drogadictos? Por supuesto que no. Todos nosotros emprendemos pensando en tener éxito. Todos nosotros emprendemos pensando que las cosas salgan bien, por eso las hacemos. Nadie planea su fracaso. Sin embargo, la gran mayoría fracasan. Y hoy la palabra de Dios nos va a decir cuáles son los enemigos de la bendición para que no los hagamos. Y comienzo preguntándote, ¿quiénes son las personas o quizá los medios de comunicación o redes sociales que más moldean tu forma de pensar? Que más moldean tu mentalidad o que influyen tremendamente en las metas, en los objetivos que tú te pones, en los deseos, voy a llamarlo así, si son del mundo, o en los anhelos, si son cristianos, si son en el Señor, te inyectan de temores o de ánimos, dependiendo de qué fuente es la que estés escuchando. ¿Quién es el medio que más influencia tu vida o que más moldea tu forma de pensar o tu mentalidad? Piénsalo por un tiempo. Y muchas veces decimos, no, la Biblia. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia en comparación del tiempo que ves redes sociales? Pregúntale a un joven eso. Sí, y probablemente son 15 minutos de Biblia contra 6 horas de redes sociales. Entonces, si tú me dices, no, la Biblia es lo que más moldea mi vida, ¿seguro? ¿No será un influencer que escuchas? ¿No será una persona que habla, que tú lo escuchas y lo recibes? O inclusive te digo ahorita, ¿no será que prestamos nosotros atención a lo que nos diga la inteligencia artificial? Y lo que ellos me digan, pues es que es muy atinada y entonces dejo que influencie mi vida o que influencie mi mentalidad, mi forma de pensar, que moldee quién yo soy. Tremendo. Muchas veces pensamos que la bendición de Dios es algo que simplemente nos cae del cielo, pero sin embargo hoy la palabra de Dios nos dice, hay cosas que tenemos que hacer y cosas de las que nos tenemos que alejar para que la bendición llegue. En muchas ocasiones me ha tocado hablar con personas cristianas. Sí, y en camino tenemos una instrucción muy organizada, muy formal de la palabra de Dios para que tú formes un criterio no por lo que se te enseña, sino por lo que lees. Y por supuesto lo que se enseña en la congregación va muy de la mano de la Biblia, pero que tú tengas un criterio propio y para eso se necesita leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos un ancla. Dice la palabra de Dios que los que no están estudiados en la Biblia son como veletas que son llevadas por el viento de un lado a otro, por cualquier tipo de doctrina. Y viene una doctrina nueva y te lleva para allá. Y viene una moda nueva y te lleva para allá. Esa es una persona que no está anclada en su fe. Pero aquel que lee y estudia la palabra de Dios, vienen doctrinas nuevas y dice, no, eso no es de Dios. Aquí está lo que dice la palabra de Dios. Y se mantiene firme, se mantiene fiel en el nombre de Jesús. Pueden venir modas, pero se mantiene firme y se mantiene fiel en el nombre de Jesús. De ahí la importancia. Pero hablando con personas que a veces no tienen esa instrucción, dicen, no, es que me va mal por culpa del diablo. Sí, el diablo es el culpable de los fracasos de mi vida. Pues qué fácil ese tipo de relación. Imagínate que le diéramos tanto poder al diablo en nuestras vidas. Si verdaderamente el diablo tuviera ese poder sobre los hijos de Dios, todos seríamos unos fracasados y todos estaríamos perdidos. Por supuesto que no. La palabra de Dios dice que el diablo está bajo nuestros pies. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Tú tienes autoridad sobre el diablo. No podemos nosotros decir, por culpa del diablo fracaso.
Si nosotros hemos cometido un fracaso y le echamos la culpa a otros, jamás vas a corregir lo que estás haciendo mal. Entonces echarle la culpa al diablo es un tremendo error, porque entonces si es culpa del diablo no tengo absolutamente nada que corregir yo. Pero cuando analizamos, a ver, si la palabra de Dios dice que aquí hay una promesa que todo lo que hace prospera, y yo todo lo que hago, si sale mal, pues entonces algo estoy haciendo mal yo, no es el diablo. Sí, algo estoy haciendo mal. Y entonces en ese momento podemos ser autocríticos y enderezar nuestros caminos de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy entonces vamos a darnos cuenta, ¿sí? No tiene nada que ver el demonio, ¿sí? Por supuesto que el demonio anda buscando a quien destruir, pero a los hijos de Dios, solamente al que se deje, solamente al que se salga de la cobertura de Dios a causa del pecado, ese sí se lo lleva el demonio. Pero mientras tú estés bajo la cobertura de Dios, hermano, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a hechicerías. Por supuesto, no te hacen nada en el nombre de Jesús. Tú estás en un nivel espiritual aquí. Cualquier ataque del diablo no es nada, es una cucaracha, hermano. No le tienes que tener miedo. Sí, aplástala en el nombre de Jesucristo y sácala de tu casa. Eso es todo, en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que se puede robar nuestra bendición? ¿O qué es un enemigo de nuestras bendiciones? Y hoy vamos a ver que la palabra de Dios lo que nos enseña es que hay compañías, ¿sí? Personas que su compañía influencia negativamente nuestras vidas, o hay medios de comunicación o música o redes sociales o películas o series, y no estoy hablando que todo sea malo, y ahí es donde tenemos nosotros que saber escoger, pero hay cosas que te alejan de Dios. Esos enemigos de la bendición tenemos que vencerlos, porque en el nombre del Señor Jesucristo todos nosotros tenemos que prosperar en todo lo que emprendamos. Todos nosotros tenemos que dar fruto en todo donde Dios nos ponga. Y tenemos nosotros en el nombre de Jesús que dar mucha atención a lo que nos va a decir la palabra de Dios. Identificar estos enemigos de la bendición para vencerlos y quitarlos de nuestra vida. Y vamos a ver el punto número 1 que está ahí en el versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Número 1, y yo les voy a pedir que todos volvamos a el buen hábito de tomar apuntes. Toma apuntes, ¿de acuerdo? Toma apuntes. Si necesitas una libreta, y ve al final allá con las hermanas y pide una libreta para que tomes apuntes. Toma apuntes, porque esa es la forma como más vamos a aprender la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces, el varón que no anduvo en consejo de malos, ese es bienaventurado. ¿Qué significa andar? Significa seguir, estar en ese camino, andar en ese camino. Entonces, llega un consejo y dice de los malos. En otras de las versiones de la Biblia dice de los impíos. Entonces, en esta vida tú vas a recibir un montón de consejos. Sí, y nosotros tenemos que decir, bueno, ¿en qué consejo es el que voy a andar? ¿Cuál es el consejo que voy a seguir? Y vas a encontrarte con personas que te llegan y te dicen, no, es que tú estás mal. Eso de guardar tu sexualidad para el día de tu matrimonio es un gravísimo error. Ahorita en tu juventud es cuando debes de vivir la vida loca. Ahorita en tu juventud es el momento de que seas promiscuo y de que no tienes ahorita un compromiso. Hombre, estás mal. El consejo que te doy, métete con quien te dé la gana. Ahí está el consejo. Y entonces es un consejo de un impío. Y tú dices, bueno, tengo el consejo de Dios que me dice guárdate para tu matrimonio, y tengo el consejo de esta persona, ¿sí? ¿Dónde va a andar mi vida? ¿En qué camino voy a escoger? ¿Voy a escoger el camino de Dios? ¿Voy a escoger el camino del mundo? El mismo consejo del mundo te va a decir, no hombre, este es el momento de que tengas fiestas, este es el momento de que te diviertas. ¿Qué estás esperando? ¿Ser viejo para...? No, está mal. El consejo que te dio Dios está mal. Lo que tú necesitas es esto.
Es fiestas, es promiscuidad, es alcohol, es drogas, y hay una vida de decadencia tremenda que nos la ofertan como algo muy bueno. Ese es el consejo de los malos. Entonces, hoy la palabra de Dios dice, tú quieres ser ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto y que todo lo que hace prospera. No sigas el consejo de las personas impías. No sigas el consejo de los impíos. El consejo de los impíos llega por todos los medios, por películas, por series de televisión. Sí, llega el consejo de los impíos por redes sociales, por amistades en la escuela, por amistades en el trabajo. Personas ya casados que le dicen, no hombre, estás mal, lo que tú necesitas es ser adúltero. Tu esposa no se va a enterar. Si tú la sigues tratando bien a tu esposa, pero tú tienes necesidades, cosas que no vas a satisfacer en tu casa. El consejo del impío. Y cuando tienes destrozado el matrimonio, destrozada la vida, cuando ya no te hablan tus hijos, cuando estás hecho pedazos, ¿dónde está el amigo impío? ¿Quién te va a sacar adelante? Te va a sacar adelante el que te dio ese consejo. Ese youtuber va a venir a tu casa a decirte, ay, perdón, hombre, mira, seguiste mi consejo y destrozaste tu vida. ¿Será que eso va a pasar? No les importas un pepino, hermano. Lo que quieren es un like para ganarse unos centavos contigo. ¿Cuál es el consejo que vamos a seguir? ¿El que nos dice el mundo, el impío, el malo? ¿O vamos a nosotros a seguir el consejo de Dios? Si hoy pregúntate en tu corazón, ¿será que hay opiniones, palabras, personas, influencers que sus consejos me están alejando de Dios? Ese es un enemigo, número 1, enemigo de la bendición. Número 2 dice, ni estuvo en camino de pecadores. Número 2. Estar en el camino significa salir. Si tú estás en tu casa, no estás en el camino, pero cuando sales a pasear, entonces estás en el camino. Salir de tu casa para andar con ellos. Es como quien dice reunirte, es como quien dice salir. Hoy nos está diciendo la palabra de Dios, cuidado, no andes en el camino con los pecadores. ¡Wow! Fíjate que no tenemos que llevar esto a la religiosidad. La misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice, yo no les digo que se aíslen del mundo, porque si no, las personas que no conocen de Dios, ¿cómo van a ver la luz de Jesús? Sí, cada uno de nosotros tenemos que estar en un trabajo y no podemos decir, yo quiero un trabajo cristiano. No, pues ¿de dónde lo sacas? Sí. Yo quiero un trabajo donde nadie diga groserías. No, pues hermano, vete a la luna. Sí, vamos a estar en un lugar pues donde hay gente pecadora. Pero, ¿sabes? Un día tú y yo éramos ellos. ¿Quién de aquí nunca ha cometido un pecado? La hermana. Hermana, ore por mí. A ver, voy a preguntar otra vez para darle chance a la hermana. ¿Quién nunca ha cometido un pecado? Yo creo que todos hemos pecado aquí, ¿verdad? Entonces algún día alguien tuvo misericordia y nos mostró la luz de Jesucristo y oró por nosotros. Entonces tú y yo tenemos nosotros que mostrarles a ellos el amor, no el juicio. Pero no tienes que intimar con ellos. ¿Qué significa andar en camino de pecadores? No es lo mismo ir a la escuela y sentarte y al lado de ti esté una persona que todavía no conoce al Señor, que con él te vayas a un antro. Eso es andar en camino de pecadores. ¿Me explico la gran diferencia? No es lo mismo sentarte en un trabajo y que hay una persona al lado que no conoce del Señor y por eso mismo anda en pecado y tú puedes ser luz y tú le puedes saludar y tú le puedes sonreír, pero distinto es cuando te diga él, voy a ir a un table, vamos, ahí te hablo de la palabra. Eso es andar en camino de pecadores. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a caminar con pecadores, empiezas, lo que antes rechazabas como pecado lo empiezas a ver normal.
Si tú empiezas a salir con personas que toman mucho, por ejemplo, que empiezan a tomar, al principio tú dices, no, yo no tomo. Pero empiezas a salir con ellos y lo empiezas a ver normal. Y ni cuenta te vas a dar cuando ya estás participando en el alcoholismo otra vez. ¿De dónde te sacó el Señor? Sí, entonces, ¿qué? ¿Nos tenemos que encerrar todos en la iglesia? No, hermanos, tenemos que vivir. Pero no andes en camino de pecadores. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una sesión con los muchachos de Betania, amigos de Betania, y están tratando de hacer amistades en Cristo Jesús, que son matrimonios jóvenes con bebés, con hijos pequeños. ¡Qué bendición! ¿Sí? Y así como ellos vamos a tener diferentes grupos. Va a haber un grupo de los que tienen matrimonios, que tienen hijos en adolescencia. Ese se va a llamar Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Me gusta ese nombre. ¿Qué les parecería un grupo homogéneo que se llame Abuelitas para Cristo? Sí. Traemos a la abuelita que mejor sepa coser para darnos un curso ahí, hermanos. Sí. De acuerdo, hay unos hermanos que ya están armando un grupo de jugar fútbol. Amigos en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? En el mundo estamos y somos luz, pero no nos vamos al camino de los pecadores. Pero necesitamos amigos, pues vamos a hacer esa parte, satisfacer esa necesidad en la iglesia. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, los jóvenes vienen a su congreso, termina el congreso a la 1, a las 2 de la tarde y se fueron todos a comer juntos unos tacos. Iban como 30 jóvenes. Sí, jóvenes, jovencitas, se fueron, comieron, se rieron, regresaron a la reunión. Impresionante. Se puede satisfacer esa necesidad de pertenencia que tenemos sin irnos tras el camino de los pecadores. Acuérdate que, muy importante, si empiezas a salir con pecadores, en un momento vas a empezar a ver como algo normal el pecado y puede ser un tropiezo para tu vida. Y esto no es religión, no es religiosidad, no es que nosotros nos sintamos los fariseos, que no nos juntamos, no me toques porque yo tengo la unción. No, hermano. Sí, de lo que se trata es ser luz en el mundo, pero no permitir que las tinieblas del mundo invadan mi vida. En el nombre de Jesús. Significa que ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3 dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y te voy a confesar que Cristo llegó a mi casa cuando yo tenía 6 años y hoy tengo 48, así que llegó a mi casa hace 42 años el Señor Jesús, y todos esos 42 años he creído que la silla de los escarnecedores es sentarse con las personas que se burlan de los demás. Esa es la interpretación que yo le había dado a esto, que tú no te juntes con las personas que se burlan de los defectos, que se burlan de que si está alto, que si está bajito, que si está gordo, que si está flaco, que todos nos podemos burlar, ¿verdad?, de cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo pensaba eso, pero haciendo un estudio más profundo de este versículo, me di cuenta que cuando dice escarnecedores, la palabra realmente que está usando la palabra de Dios es los blasfemos. Te voy a leer una versión de la Biblia que es la misma Reina Valera, pero es la versión contemporánea. Dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, y dice, ni se sienta a conversar con blasfemos. Y esto me cambió. ¿Sabes? Hay personas que se burlan de la fe. Hay personas que se burlan de las cosas sagradas, ¿sí? Que hablan con burlas de Dios, de su palabra, ¿sí? Hablan con burlas. Y hoy la palabra de Dios dice ahí: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjate, ya nos dijo entonces, andar en el camino es como quien dice salir con ellos. Vete al antro con ellos, eso dice la palabra de Dios. No, tú puedes ser luz, darles un saludo, darles una sonrisa ahí en tu escuela, darles una sonrisa en tu trabajo, pero no te vayas con ellos a sus lugares de pecado. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Aquí dice, no te sientes. Y eso habla de
pertenencia. Cuando tú te sientas con personas, eres parte de ese grupo. Entonces hoy dice la palabra de Dios, jamás pertenezcas a un grupo de blasfemos. Jamás pertenezcas a un grupo de personas que se burlan de la palabra de Dios. Y corrijo un poco de como lo enseñé ayer. Amén. Me corrigió mi esposa, hermanos. ¿Sí? Hay algunos que se les aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. A mí se me parece en forma de Diana. ¿Sabes? Tú y yo no podemos obligar a nadie a respetar a Dios. ¿Será que tú puedes obligar a alguien que respete a Dios? No. Pero lo que sí puedes hacer es no pertenecer a ese grupo. Si se están burlando de Dios, tú no tienes que gritar, no tienes que hacer nada, pero sin embargo te puedes parar y te puedes ir. En muchas ocasiones, sí, vamos haciendo bien sinceros. Otra vez, aquí quizá no todos levantemos la mano, pero ¿alguna vez antes de Cristo te burlaste de las cosas de Dios? Sí, levanta tu mano. ¿De acuerdo? Y sin embargo Dios tuvo misericordia de ti y de mí. El primero que viene en la Biblia que se burlaba de las cosas de Dios era el apóstol Pablo y después se volvió el mejor evangelista de la historia. ¿De acuerdo? Así que nosotros, si alguien habla mal o se burla del Señor, ¿sí? Lo que debemos de sentir en el corazón por ellos es compasión. ¿De acuerdo? Porque una vez un varón que estudia la palabra, pero que es muy chistoso, me dijo, el que le escupe al cielo, le cae en la cara. Trata de escupir a Dios y vas a ver cómo te va. Sí, lo que debemos de nosotros sentir por una persona que se está burlando de Dios es más compasión. Sí, imagínate la maldición que se está echando encima cuando habla mal de lo sagrado. Sin embargo, Dios tiene misericordia aún, tuvo misericordia de nosotros. ¿De acuerdo? Tuvo misericordia de nosotros. Pero, ¿sabes? Nosotros debemos ser en un cierto sentido radicales. Y más que contra una persona, te digo, por ejemplo, contra medios. No puedes tú, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No pasa nada, esta canción tiene muy buen ritmo. Se burla de Jesucristo, pero me gusta y como la escuchan todos en la prepa, pues yo también la tengo que escuchar. Ahí estamos mal. Ahí es donde nuestra lealtad, ¿en dónde está? Tenemos una lealtad con nuestro Señor Jesús. Entonces, en tu corazón no permitas que nadie se burle de tu Señor, de tu Padre, del que te perdonó, del que te bendijo, del que te sacó adelante, del que sanó a tu hija. ¿Cómo te vas a permitir tú que alguien se burle delante de ti? Tú tienes entonces ahí que decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentar en silla de blasfemos. ¿Sí? Si un día tú vas al cine, y nos ha pasado a mi esposa y a mí, sí, el cine es bastante caro. Es un lujo ir al cine en estos días. Entonces cuando dices, bueno, pues una película que nos gustaría ver, entonces vamos mi esposa y yo al cine, compramos nuestras palomitas, a mí me gusta mitad caramelizadas y mitad taquis. Eso sí, una coca de dieta, pues hay que guardar la línea. Sí. Te sientas, besito de la buena película, y empieza la película y de repente la persona se empieza a burlar de Jesucristo. De repente hacen un chiste de Dios, o hacen un chiste de la palabra de Dios. ¿Sí? Mi esposa y yo tenemos una regla. Nuestra lealtad es absoluta a Dios. Y no me importa perder los 150 o 200 pesos que me gasté o 300 pesos que me gasté. Me paro y me salgo. Porque mi lealtad hacia Dios es total y es absoluta. Es absoluta. ¿De acuerdo? Es absoluta la lealtad hacia Dios. Muchas ocasiones es nuestra familia la que se burla de Dios, ¿de acuerdo? Y como te digo, no puedes obligarlos y tenemos que seguir teniendo compasión, tenemos que seguir orando por ellos, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, tenemos que ser nosotros muy radicales de no participar, no sentarnos, no ser parte de un grupo que blasfeman. Y mucho más fácil
Si estás oyendo un youtuber, si estás oyendo unas canciones de alguien que se burla de Dios, quita eso, sé muy sabio en lo que tú escuchas. Le voy a pedir por favor a mi hermano que me ayude con el piano, si me haces favorzote. Y después de decirnos 3 cosas que no debemos de hacer, ¿sí? No, que tu vida no esté guiada por los consejos de los impíos, que tú no andes en el camino, que no andes paseando en el camino de los pecadores. Y dice la palabra del Señor, no pertenezcas a un grupo de blasfemos. Fíjate, ahí está la definición. 3 cosas que nos dice la palabra que no. Y luego nos dice una más que sí. Y nos da la contraparte, dice, sino que, como quien dice lo contrario. No esto, si no haces esto sí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Encontrar delicia, encontrar deleite, cuando ya no es una carga la palabra de Dios, sino es un deleite. Cuando la iglesia ya no es una carga, sino es un deleite. ¿Sí? Ayer me estaba contando una hermana en una junta que tuvimos, que cuando ella tenía 13, 14 años, le encanta, bueno, le sigue gustando, pero en ese momento era la fascinación el grupo de jóvenes, ahorita ya está casada. Y en una ocasión su papá le dijo, hoy no podemos ir a la iglesia, y dice que se desmayó. Ahí estaba después cuando abrió los ojos el papá y la mamá echándole aire, y dice, era para mí tan importante, tan necesaria la sanidad y la presencia de Dios, que el día que me dijeron que no podíamos ir a la iglesia, caí desmayada. Imagina, eso es un deleite, es una necesidad de Dios increíble. Cuando nosotros tenemos esa necesidad de Dios, encontramos en Dios nuestra delicia. En la Biblia en portugués usan la palabra deseo. Sí, por eso muchas de las canciones que escribieron hermanos portugueses usan esa palabra, pero es la misma de delicia. Sí, Señor, encuentro en ti, es deliciosa tu presencia, es deliciosa tu palabra, es deliciosa la comunión entre hermanos. Eso es donde yo me siento pleno y feliz. Sí, entonces cambia. Ya no ando en camino de pecadores, ahora ando en el camino extremo. Antes me sentaba en silla de escarnecedores, de blasfemos. Ahora nos sentamos y hablamos de la palabra del Señor y encuentro deleite. El otro día me estaba contando un hermano, no, pastor, estaba yo sentado con un amigo de aquí de la iglesia y estábamos compartiendo de unos testimonios que habíamos visto en nuestras vidas y nos la pasamos impresionante hablando de eso, increíble. Sí. Y no se trata de religiosidad, no se trata de que nos hagamos monjes, que no podamos hablar de otra cosa, pero sí que encontramos deleite y delicia en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, cuando comentamos y hoy en el encuentro pasó algo increíble. Ahorita me estaba diciendo uno de los hermanos, una persona que hace 14 años dejó de venir a la iglesia, regresó y se fue a un encuentro y me lo contaba. Y yo lo conocí desde hace 14 años y verlo otra vez aquí, dice, nos abrazamos, me decía, impresionante. Impresionante, hablar de las cosas de Dios, en eso encontramos nuestro deleite. Y dice, y en su ley medita del día y de noche. ¿Sabes? Lee la Biblia, lee la Biblia. La Biblia hace al sencillo, lo hace sabio. ¿De acuerdo? Es una sabiduría celestial para tomar decisiones impresionantemente buenas, guiadas por Dios. Sí. Nosotros en la palabra de Dios lee un capítulo todos los días, pero hazlo todos los días y hazlo bien, ¿sí? No hagas el devocional a las 11:49. Ay, en la torre, y ponle ahí, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Sí. No, hazlo bien, abre tu Biblia
Saca el devocional, lee el capítulo, después ve diciendo, aquí esto me enseñó Dios, lo voy a escribir o lo voy a dictar, lo voy a hacer bien, quiero aprender, tengo un deleite en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar contigo si haces esto? Si dejas el camino, el consejo de los impíos, si dejas el camino de los pecadores, si dejas la silla de los blasfemos, y por el contrario, encuentras deleite en Dios. Dice ahí, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará en el nombre de Jesús. Sí. Imagínate, todo lo que hace prosperará. Va a prosperar tu educación a tus hijos, vas a emprender una familia, va a prosperar, vas a emprender un matrimonio, va a prosperar, vas a emprender la educación de un hijo, va a prosperar en el nombre de Jesús, vas a empezar un nuevo empleo, va a prosperar, vas a empezar nuevos estudios, vas a prosperar en el nombre de Jesús. Y al ratito te va a decir la gente, ¿y por qué te sale todo bien? Y le dices, porque tomé un curso de 30,000 pesos. Me sale todo bien porque no ando siguiendo el consejo de las personas que no conocen de Dios. Me sale todo bien porque ando con mis amigos de camino. Hemos hecho una amistad increíble. Son personas que nos edificamos el uno al otro. Porque no me junto con blasfemos. Impresionante. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y ahí con tus ojos cerrados, cerrando tus apuntes, yo te pido que hagas hoy un pensamiento en tu corazón. ¿Será que hay alguna influencia en tu vida que te esté alejando de Dios? ¿Será que hay un estorbo de la bendición? ¿Una influencia sobre tu vida que te está alejando de la palabra? Puede ser una persona, puede ser un novio, puede ser un canal de YouTube que escuchas, puede ser una serie que estás viendo y que está despertando en ti la sexualidad ilícita, la promiscuidad, regresar a las drogas, canciones que escuchas que incitan al pecado, incitan a la depresión, o estás viendo a lo mejor cosas de morbo que incitan al miedo. Estás viendo a lo mejor violencia que se ha vuelto una adicción a tu vida. ¿Hay alguna influencia de las tinieblas en tu vida? ¿Hay alguna influencia de alguna persona en tu vida que te está alejando de Dios? Piénsalo ahí. Y valora, ¿qué es más importante? ¿Ese canal de YouTube o que todo lo que hagas prospere? ¿Esa música o que des fruto en su tiempo? ¿Qué será lo que tienes que cortar para que seas bienaventurada o bienaventurado en el nombre de Jesús? Y si tú crees que hay algo que hay que cambiar, un consejo que hay que dejar de escuchar, una persona que me está alejando de Cristo, una red social que me está alejando del Señor y que está trayendo a mi vida consejos de promiscuidad, de adulterio, de drogas. Y tú le quieres decir, Señor, a partir de hoy, mi lealtad es absoluta a ti. Primero porque te amo y segundo porque también, Señor, deseo, anhelo que para gloria tuya todo lo que haga yo prospere. En el nombre de Jesús, yo te invito a que si tú hoy has analizado alguna influencia de las tinieblas sobre tu vida, te pongas de pie y la entregues al Señor.
Y ahí con una oración audible, habla con Dios. Y dile, bendito Dios, hoy puedo reconocer que quizá, Señor, no he sido tan radical como debería de serlo. En mi santidad, en mis compañías, en lo que escucho, en lo que veo. Y quizás, Señor, he dejado que mi mentalidad y mis pensamientos se moldeen al mundo. Me he conformado a este mundo, Señor. He tomado la forma de este mundo, Padre. Poco a poco, sin darme cuenta, Señor, he permitido que influencias de amistades, que influencias de medios de comunicación, de redes sociales, empiecen a darle forma a mis pensamientos y a mis anhelos y a mis deseos. Y me empiezo a desviar de lo eterno, me empiezo a desviar, Señor, de tu palabra y a alejarme de ti. Y si eso ha sido, perdóname, Dios. No hay nada más importante en mi vida que tú. No hay nada más importante, Señor, que tú, Señor. Y si he tenido en poco, Señor, las llamadas de atención del Espíritu Santo y a pesar de que he sentido feo cuando oigo una blasfemia y sin embargo sigo ahí. Cuando he sentido que esas canciones, Señor, me están afectando, me están, Señor, llevando hacia el pecado y sin embargo las sigo escuchando. Hoy te pido que me perdones, Padre. Perdóname. Si no he cortado con amistades o con noviazgos, Señor, que me están alejando de ti y llevando al pecado, Señor. Perdóname, Padre. Pero hoy vengo a entregar toda influencia de las tinieblas sobre mi vida. Primeramente, Señor, porque te amo. Y porque yo sé que esas influencias me pueden alejar de ti, Señor. Y antes que ser popular, antes que tener un like, antes que ser aceptado por un grupo, Señor, estás tú, Padre. Prefiero ser rechazado por el mundo, Señor, pero ser acepto en tu presencia, Padre. Te escojo a ti sobre el mundo, Señor. Hoy tu palabra nos enseña, Señor, y nos ha enseñado siempre que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo te escojo a ti, Señor, sobre este mundo, te escojo a ti. Porque tú me escogiste a mí primero, Señor. Porque no se puede comparar, Padre, lo que este mundo ofrece, que solamente es tinieblas, dolor y tropiezo, y de ahí venimos todos, Señor. Y lo que tú ofreces, Señor, es vida en abundancia. Amor, Señor, respeto, amor, perdón, restauración. Eso es lo que hallo en ti, Señor. Fidelidad, Padre. Bendito Dios. Así que sin ninguna duda te escojo a ti, Señor. Y entrego cualquier influencia de las tinieblas, sea una persona, sea un medio de comunicación, sea música, sea televisión, Padre. Yo lo entrego, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestro corazón, Padre, y de nuestra mente los consejos del mundo, los consejos que nos llevan al pecado, la presión del mundo, Señor, para volver atrás. Yo no quiero andar en ese camino. Ayúdame, Señor, de todo corazón a escoger bien las amistades con las que ando, Señor. Que sean amistades que edifiquen, Padre. Porque si empiezo a andar con personas que toman, Señor, en un abrir y cerrar de ojos voy a estar participando del mismo pecado. Tengo que ser radical, Señor. Y no se trata de condenar o de señalar. Se trata de cuidar mi vida delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Se trata de no volver atrás, Padre. Señor, voy a ser muy radical, Señor, en jamás pertenecer a un grupo de blasfemos, Padre. En nombre de Jesús. No puedo obligar a nadie a respetarte, pero sí puedo no sentarme en silla de escarnecedores. Eso sí lo puedo hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Y yo sé que aún ellos hay gracia para su vida, porque en algún momento todos nosotros también nos burlamos de lo santo y de lo sagrado, Señor. Y tuviste misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que encontremos un deleite
en tu palabra, Señor, en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, Padre. Que encontremos un deleite hermoso en ti, Señor. Que nuestros amigos podamos charlar de la palabra, del servicio, de la iglesia, Señor, y sea un deleite, Padre. Que podamos tener grupos homogéneos en la iglesia, Señor, donde podamos hablar de cosas tan sencillas como cómo cambiarle el pañal a nuestro bebé, Señor. Reírnos un rato, Señor, de las anécdotas, Padre, en santidad y en sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, sin necesidad de pecado que mata y que daña, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a formar amistades de por vida. Ayúdanos, Señor, a satisfacer esa necesidad que tenemos todos de pertenencia, aquí en un lugar, Padre, donde no hay contaminación del mundo, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos ilumina y nos bendice, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Queremos ser aquellos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y las corrientes de las aguas es tu presencia. Ahí es donde quiero estar, Señor, juntito a ti, Padre. Y ahí seré un árbol que da fruto y que todo lo que hace prospera, Señor. Pegaditos a ti, Señor. Ser esos árboles junto al río, Señor. El río de Dios, Padre. Junto al río de Dios, Señor. Que se ríen del calor. Y cuando dicen hay sequedades en el mundo y no llueve, nosotros ni nos enteramos porque nosotros nos sostiene el río de Dios. No nos sostiene la economía del mundo, no nos sostienen los países ni los políticos, a nosotros nos sostiene el río de Dios, que no se seca nunca, Señor. Bendito Dios, por eso da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque no depende del mundo, depende del Dios que es fiel, del Dios que nunca falla. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza y ayúdanos a ser radicales y cortar toda influencia de las tinieblas. Como dice tu palabra, no teniendo parte alguna con las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.